Muy buenos días para cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias por estar una vez más en la clase. Quiero, de hecho, ahorita lo voy a hacer. Yo voy a mandar un link para el chat y al finalizar ustedes entran. Sin necesidad de salirse de Zoom, entran al link y vamos a responder dos cosas que se nos pide ahí. Se lo voy a compartir ahorita, hoy. Permítanme un segundito. Permítanme. Ahorita les va. Ustedes me confirman si lo recibieron o no. ¿Sí? ¿Lo pueden observar el link? ¿O no les llegó? Sí, no ingresamos normal. Pero ahorita sí, no. aparece. Ahorita no. Al finalizar hoy, ingresan normal sin necesidad de cerrar el Zoom y luego volvemos al Zoom normal. ¿Oye? No hay ningún inconveniente, no necesitan estar registrados ni nada por el estilo, ni nada. Bien, voy a compartir la pantalla y pues así, haciendo un pequeño repaso. En la próxima clase pues vamos a ver lo que es las probabilidades de éxito y fracaso. O sea, importante el tema de la próxima clase. Y ahorita pues vamos a hacer un repaso de lo que pues ya iniciamos anteriormente. Empezamos con lo que son probabilidades y definimos lo que es la probabilidad de la siguiente manera. Tenemos que es una proposición que se ocupa de medir cuantitativamente. Empecemos por eso. Una probabilidad es una proposición que se ocupa de medir cuantitativamente, es decir, que nos presenta números, es decir, que nos presenta porcentajes. Eso es importante considerarlo. En otras palabras, pues nos ayuda a calcular la cantidad exacta de las posibilidades que se tienen. ¿Ante qué, compañeros? Ante un suceso o ante un evento que pues en cualquier momento va a ocurrir. ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Por qué nace la probabilidad? Bueno, nace como ese intento de responder a una serie de preguntas, ¿verdad? A una serie de preguntas que surgían, bueno, ante los juegos de azar. Y también es importante hablar de los fenómenos naturales en el tema de las probabilidades. Y es que resulta que muchos fenómenos naturales se comportan al azar o se comportan de forma aleatoria. Es decir, su resultado se escapa del control de nosotros los seres humanos. Ejemplo, ahorita el calor, al menos, yo siento un calor bastante fuerte, probablemente ya como queriendo ser insoportable, pero ¿será que existe la probabilidad de que llueva hoy, compañeros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su percepción? ¿Lloverá hoy, compañeros? Quiero opiniones. Bueno, los viejitos de antes decían, va, que cuando está haciendo un fuerte calor, ese mismo calor hace que como que la tierra pide el agua, ¿verdad? O que suba el vapor o algo así para que llueva. Otros dicen que es el viento. Si el viento va, póngale de hacia el oeste, dicen que hay probabilidades que pueda llover. Y cositas así, o cuando hay hormiguitas también, que hay hormiguitas en fila.
Muy bien, Kevin, excelente. Entonces, Kevin, sabiendo eso, escuchando eso de nuestros ancestros, nuestros abuelos, ¿va a llover o no va a llover? ¿Qué probabilidades hay? Muchas, Ah, pocas. hay muchas, pero realmente solo Dios sabe. Muy bien. Hay muchas, pero Dios es el que decide si va a enviar la bendición. Pero dice Kevin que hay muchas. Sin embargo, no está seguro que vaya a ocurrir el evento o el suceso. Muy bien. ¿Tendremos una buena cosecha en este año, compañeros? Hablemos de agricultura, hablemos del maíz, hablemos del frijol. ¿Cómo ven ustedes? Como dicen los abuelitos, ¿cómo pinta? ¿Pinta para tener una buena cosecha o no? ¿Qué probabilidades hay que haya una buena cosecha este año? Ajá. Quiero sus opiniones, o no creo que solo Kevin conozca la agricultura. Yo sé que no se practica, pero conoce, Daily conoce agricultura, Briseida conoce agricultura, Elisa conoce de agricultura, Kimberly. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Tendremos una buena cosecha este año? Según lo que hemos vivido en enero, febrero, marzo y lo que va de abril. Yo digo que sí, Lick, porque ya empezaron a caer algunas lloviznas y yo digo que Muy bien va bien. a ser buen invierno este año. Gracias, Briseida. Por lo que Briseida ha visto durante estos meses, específicamente ahorita en abril, dice Briseida, aquí ya va a empezar el invierno y va a ser bueno, primero Dios. Entonces, por ahí vamos, pero hablando siempre de la probabilidad. Si lanzamos una moneda, ¿saldrá cara o saldrá escudo? O sea, ahí se recuerdan ustedes de los casos posibles y los casos favorables. Se recuerdan ese tema, ¿verdad? Entonces decíamos anteriormente, casos posibles a lanzar una moneda. Recuérdenme, ¿cuántos casos posibles hay a lanzar una moneda? Dos. Ajá, solo dos hay. Solo dos casos hay. Pero, ejemplo, si vamos a lanzar. Muy bien, Aura, usted, ¿qué quiere que caiga? ¿Qué le va? Yo quiero que caiga escudo. Muy bien, yo la otra moneda, pues, la otra cara de la moneda. Entonces viene y las posibilidades y las probabilidades son dos. Los casos posibles son dos. Pero el caso favorable para Aura es uno. Porque ella quiere ganar y quiere que caiga escudo. Entonces ella, Aura, tiene el 50% de probabilidad, porque es su caso favorable. Porque el otro 50% que no tiene, lo tengo yo, que quiero que caiga el otro lado de la moneda. ¿Llegaremos a tiempo a nuestro trabajo? Es una probabilidad. ¿Será que voy a llegar a tiempo a nuestro trabajo? Y empezamos a hacer esa pregunta. Y precisamente por estas preguntas es que viene y se da una probabilidad como ya parte de una estadística, como parte de una matemática, más como una estadística. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llueva hoy? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo a mi trabajo? Estas tienen respuesta en función del azar, porque como decía Kevin, solo Dios sabe si va a llover o no va a llover hoy, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué más podemos hablar en cuanto a esto. Recordando así brevemente, los casos posibles también reciben otro nombre. A los casos posibles también se les va a llamar espacio muestral. Así se les va a llamar a los casos posibles, no se les vaya a olvidar. Y, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar un animal doméstico sea hembra? Vamos a suponer, imaginémonos un montón de gatos ahí. ¿Y cuál es la probabilidad de que justamente el que yo tome, que yo agarre, el que yo atrape sea hembra? ¿Cuál es la probabilidad? Los posibles casos
en esto que estamos haciendo mención es que sea hembra o que sea macho. No hay más. No hay más posibles casos. Que sea hembra o que sea macho. Pueden haber 100 gatos. Ahí yo vengo a atrapar uno. O atrapo un macho o atrapo una hembra. Simple y sencillamente. Bueno, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Los posibles casos es que llueva o que no llueva, simple y sencillamente. Ahora vamos a comparar los casos favorables. Es el caso que se espera o que se desea. Yo hacía mención, un ejemplo ahí con Aura, ¿verdad? Ella va a desear que si lanzamos una moneda y ella dijo escudo, que caiga escudo. O sea, los casos favorables específicamente tienen que ver con lo que se espera o con lo que se desea. En la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? El caso favorable sería lo que Kevin dijo. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que Kevin desea y Kevin espera. Entonces, ese es un caso favorable. ¿Sí? Vamos entendiendo los casos posibles y hacer una diferencia entre los casos favorables. Así, recapitulando, si se lanza una moneda de 25 centavos, o sea, los casos posibles, cara o escudo, no hay más casos posibles. Ahora, el caso favorable sería la que yo quiero que caiga. Vamos una más. Se tiene una lista de números para una rifa. Ustedes van a hacer una rifa, quieren recaudar fondos, agenciarse de fondos. En la Universidad de San Carlos, de San Diego, Zacapa. Ustedes tienen 100 números. 100 números en su lista. Ustedes llegan conmigo, compren los números, fíjense que estamos rifando esto y la causa es la siguiente. Denme uno, pues, un número. Yo les compro un número. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque el premio? ¿Cuál es la probabilidad si yo compré un número? Ayúdenme, díganme cuál es mi probabilidad de ganar ese premio. Ustedes, vamos a suponer, ya vendieron todo, pero mi nombre aparece solo una vez porque yo solo compré un número de 100 que habían en la lista. ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane ese premio? Ajá, hagan sus cuentas y me dicen cuál es la probabilidad. Uno, correcto, uno. ¿Por qué razón? Porque yo compré uno. Entonces, si vamos a hacer casos posibles, 100, ¿verdad? Casos posibles. Casos favorables, 1. 1 dividido entre 100, más o menos 0.01 por 100, 1, ¿verdad? Entonces, vean cómo podemos hacer esto acá. La probabilidad es una rama de la matemática que se ocupa de medir las posibilidades de que una acción tenga un determinado resultado, porque eso es realmente que esa acción tenga un determinado resultado. Queremos que sea favorable. La probabilidad se mide con un número. Decíamos anteriormente que si la probabilidad es 0 o muy cerca de 0, es imposible. No se va a dar definitivamente. Pero si la probabilidad es 1, el caso es cierto. El caso es cierto. Esto de 0, 1 lo podemos presentar en porcentaje. 1 es 100% y así sucesivamente. Tenemos acá, por ejemplo, queremos expresar 0.75. 0.75 es bastante probable el caso que ocurra el evento, el suceso es bastante cerca, pero el 0.75 al multiplicarlo por 100 es 75%, ¿verdad? Entonces ya sabemos que un 75% se aproxima y el caso es muy probable que se dé. Vean acá, tenemos ahí una especie de gusanito para poder decirles y comentarles que hay tipos de probabilidad. ¿Cuáles son los tipos de probabilidad? Yo no sé, ustedes ya lo están leyendo y yo quiero preguntarles si ustedes
¿Desconocen alguno de esos tres tipos o ya conocen los tres? Tenemos entre los tipos de prioridad a priori, empírica y subjetiva. ¿Cuál de los tres desconocen? O bueno, si conocen todos, díganme, conocemos todos. O desconocemos estos y estos. Esos son los tipos de probabilidad que vamos a ver. A priori, empírica y subjetiva. Ajá, quiero comentarios. ¿A priori a qué se refiere? Ah, muy bien. Ahí vamos. Gracias, Elisa, por su comentario. A priori le parece un término un poco extraño y Elisa quiere saber. A eso vamos. Empírica, supongo que todos saben, ¿verdad? Ya todos saben a qué se puede referir lo empírico. Y los subjetivos supongo que también tienen idea de qué se trata. Vamos entonces a ver cada uno de ellos. Probabilidad a priori, probabilidad empírica y probabilidad subjetiva. Vean que al final pues tienen unas cosas en común, algunos elementos en común, pero cada una pues tiene su propia particularidad. Vean, probabilidad a priori. Tenemos como palabra clave que se basa en el conocimiento previo de los casos posibles. Es decir, que ya hay un conocimiento, hay un registro previo de los casos que son posibles. Eso es a priori. Se basa en el conocimiento previo de los casos posibles. Si se tiene esta información, se calcula la probabilidad utilizando una fórmula, así de sencillo. Acá, pues, recordándoles que los casos favorables vamos a recordar lo que es la fracción. Los casos favorables van en el numerador y los casos posibles van en el denominador. Ahora vamos a hacer mención de un ejemplo. Vamos a socializar un ejemplo. Si sabemos que hay 12 mujeres y 15 hombres en una clase, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una mujer para que pase a explicar al pizarrón un tema? ¿Verdad? Entonces acá tenemos un conocimiento previo. Tenemos un conocimiento previo porque sabemos que hay 12 mujeres y 15 hombres. Ahora, acá, ¿cuál es la probabilidad de que seleccionemos una mujer para que pase a explicar al pizarrón? Yo ahí tengo la respuesta y es 0.44, que multiplicado por 100 es 44%. Pero ¿cómo se hizo? O sea, ¿cómo le hicimos para que nos diera el 44%? Y ahí es donde yo quiero que ustedes me ayuden. Que usted ese 44% sale, mire, porque se operó de la siguiente manera. O sea, ¿cómo operamos para que ya está la respuesta? Ayúdenme a aplicar la fórmula. Ayúdenme a ese procedimiento que se hizo. Espero ahí su ayuda. ¿Sí? ¿Cómo le hicimos? Si sabemos que hay 12 mujeres y 15 hombres en una clase, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una mujer para que pase a explicar al pizarrón un tema? O sea, ¿cuál es la probabilidad que seleccionemos una mujer? Bueno, la probabilidad es de 44.44%. ¿Cómo se hizo? Ayúdenme. Número de casos favorables. ¿Qué se escribe ahí en número de casos favorables? El total de las mujeres. El total de las mujeres. ¿Cuál es el total de mujeres? 12. Muy bien. Vamos con ahora 12. ¿Y en número de casos posibles? Ayude. 27. No, 27 no. 27. Gracias, Aura. Ahora vamos a comprobar. Agarro la calculadora científica y digo 12 dividido 27. La respuesta es 0.44 por 100 es igual a 44.44%.
Muy bien, Aura. Excelente. Entonces, ahí estamos con la probabilidad a priori que pues parte de que tenemos una base de lo que es conocimientos previos. Una base que no tenemos en la probabilidad empírica. Continuamos, tenemos acá un ejemplo que dice, dice, tenemos un dado y queremos saber cuál es la probabilidad de que salga un número par. Un número par. Tenemos un dado y queremos saber cuál es la probabilidad de que salga un número par. Ya está la respuesta, bueno, ya está la interpretación. Entonces, simple y sencillamente yo digo, ya existe el conocimiento previo. Ya existe el conocimiento previo que tenemos, por ejemplo, un dado tiene 6 caras. Sabemos que tenemos un dado y queremos saber cuál es la probabilidad de que salga un número par. ¿Cuántos números pares tiene un dado? El 2, el 4 y el 6. Entonces tiene 3 números pares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simple y sencillamente lo que voy a hacer es, en casos favorables, 3. Casos posibles, 6, que es la totalidad de las caras del dado. Entonces, 3 dividido 6, 0.5. 0.5%, 50%. Esa es la probabilidad de ocurrencia. Y ahí, pues, ahí está la explicación, ¿verdad? La explicación, la interpretación, que es importante interpretar los resultados. Dice, la probabilidad de obtener un número par al tirar un dado es del 50%. Entonces, así en resumen, la probabilidad a priori tiene como base los conocimientos previos. Pero vamos a la otra probabilidad, que es la probabilidad empírica. Simple y sencillamente, la probabilidad empírica se basa en los datos que observamos, de los cuales no tenemos conocimientos previos, como por ejemplo, anteriormente sabíamos que un dado tiene 6 caras. Sabemos que una moneda tiene dos caras también, ¿verdad? Entonces la probabilidad empírica se basa en los datos que observamos, pero no hay conocimiento previo. Vamos a un centro educativo, hacemos una encuesta, pero en este centro educativo hay 500 estudiantes. Bueno, entonces como hay 500 estudiantes, no vamos a encuestar a todos, tomamos una muestra. Se aplica esa encuesta en una escuela con 500 estudiantes sobre el gusto de algún sabor de agua gaseosa. Y se obtiene que, ¿cuántos encuestamos? 60 encuestamos. ¿Sabemos los resultados mientras hacemos la encuesta? No. ¿Tenemos conocimiento previo? No. O sea, desconocemos cuáles van a ser los resultados. De hecho, ni siquiera laboramos para esa institución educativa. Ni idea de lo que van a hacer. Pero cuando venimos y recogemos las encuestas, empezamos a trabajar el vaciado y a medida que lo vamos trabajando, entonces nos vamos enterando de resultados. Por eso es una probabilidad empírica, porque se basa en la observación, no hay conocimientos previos. Entonces, de esos 60 encuestados, 15 prefieren agua Coca-Cola. Entonces, hacemos en la escuela la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar un estudiante, este prefiera agua gaseosa de Coca-Cola? Entonces, para calcular la probabilidad, utilizamos la misma fórmula que utilizamos en la probabilidad a priori. No hay ningún inconveniente. Entonces, venimos y hacemos esa fórmula. ¿Cómo? Ayúdenme ustedes, porque ahí está el resultado y la probabilidad de que un estudiante prefiera agua gaseosa es del 15%. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué colocamos en casos favorables? Ajá, casos favorables. 15. 15. Casos posibles. 15 también, ¿o no? No. Los favorables, 15. Los posibles, 60. 60. Muy bien.
Si dividimos 15 entre 60, el resultado es 0.25, que equivale a un 25%. Pero vean acá, no teníamos conocimientos previos. A través de la observación, lo que fuimos viendo, cuando fuimos encuestando, que nos reunimos, empezamos a hacer el vaciado y logramos a tener un resultado que es un 25% de 60 estudiantes que encuestamos que prefieren el agua gaseosa, ¿verdad? Pero así se trabaja la probabilidad empírica cuando no tenemos conocimientos previos. Vamos a ver con qué seguimos por acá. La probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva varía. Esta varía porque depende de la forma de pensar, puntos de vista, gustos de las personas que responde a la pregunta. Yo les preguntaba al inicio, ¿qué probabilidad que llueva? Mucha, poca, y vino Kevin, vino Aura y dándome sus puntos de vista. Estábamos trabajando una probabilidad subjetiva. Pero acá citando un ejemplo días antes de la eliminatoria del Mundial de Fútbol, que de hecho ya está, pero vamos a suponer que no se ha arrancado. Un grupo de amigos discute sobre la probabilidad de que Guatemala pase o no a la segunda ronda. Este grupo de amigos estima que Guatemala tiene una probabilidad muy pequeña de pasar a la segunda ronda, ¿verdad? Ahora voy a hacerles esa pregunta. ¿Ustedes utilizan mucho la probabilidad subjetiva o no? Esa es una pregunta. La otra es, ¿cuál de las tres probabilidades utilizan más? Así diciendo más, generalizando más. ¿Cuál? Porque esta, como ustedes pueden darse cuenta, varía de las otras dos porque depende de la forma de pensar, de los puntos de vista que demos, sin necesidad de utilizar un lápiz, un papel. Nosotros venimos y llegamos a conclusiones, decimos por esto y por esto, la probabilidad sí es mucha o la probabilidad es baja o no hay probabilidades. ¿Cuál utilizan más? Yo creo que las subjetivas se utilizan más. Correcto. Y probablemente, Violeta, la usemos todos los días. Todos los días, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestros propios cálculos, nuestras probabilidades, y en base a esa, pues, y empezamos a hacer las cosas, pero la subjetiva la utilizamos mucho. Bien, compañeros, hay un enlace que yo necesito que ustedes entren al enlace, pero búsquenlo y me cuentan si por ahí ya lo encontraron o no. Al encontrar, solo clic. Entran, por favor. ¿Entraron? Muy bien, entonces... ¿Será que puede hacer favor de compartirlo otra vez? Es que yo volví a entrar y no me aparece. Vaya, está bien, ahorita Por favor. se lo voy a compartir. No hay ningún problema si se los comparto al grupo, no creo que exista, porque está trabajando en la computadora. Así avanzamos. Ahí se lo compartí al grupo de WhatsApp. Bueno, ¿qué les apareció en la pantalla? Una pregunta de que, ¿por qué es que el virus está o sigue contagiando a los guatemaltecos únicamente? Muy bien. Entonces, ahorita solo usted ha contestado, ¿verdad? Ah, ya contestó, perdón. Ya contestó usted, ¿verdad? Sí, pero solo es una pregunta, ¿no? Ajá, así es. Por el momento es una. Vean, ahorita solo ha contestado Aura y usted eligió la número 2. Sí, es que es Ajá. verdad, ¿no? O ¿Ah? sea, bueno, pues esa es mi forma de pensar, pues. Sí, tiene razón. Bueno, entonces vea, yo quiero que vea usted ahí la pantalla ya de la presentación que estoy dando. Seguimos con 3. ¿3 han respondido? Sí, yo ya respondí.
4 se observa en la pantalla, ¿no? La gráfica. Sí, Lick. Muy Sí, bien, ahora ¿verdad? como también. Muy bien, sí, cierto. 6. Entonces ustedes acá dicen, seleccione la posible causa, Entonces ustedes se inclinan que la mayoría de la población no sigue los protocolos de bioseguridad. Entonces, ya conociendo esta causa, nosotros podemos ir a contestar otra con el mismo link. Yo se la voy a seleccionar. Ahora, vuelvan a entrar con el link y contestan la siguiente. Creo que ya les aparece, ¿va? Contesten la otra, ahí estamos, vean. Entonces acá ya venimos a trabajar una probabilidad subjetiva. ¿Qué probabilidad existe que el virus se retire de Guatemala en el 2021? Mucha, poca, muy poca o ninguna. Esta es una probabilidad subjetiva de las 3 que estamos viendo. Entonces acá, como pueden ustedes observar, pues no todos han dado su respuesta. Sin embargo, hay 2 palabras, o sea, 2 aspectos. Pregunto, ¿qué palabra les aparece ahí más grande? ¿Muy poca o ninguna? Muy poco. Entonces, esa es la que predomina en esta probabilidad y en este tipo de encuesta. Vean que nosotros podemos trabajar las encuestas de forma virtual, pero en esta oportunidad estamos trabajando una probabilidad subjetiva y vamos a suponer que estamos ahí reunidos de forma presencial y estamos llegando a la conclusión. La pregunta es, ¿qué probabilidad existe que el virus se retire de Guatemala en el 2021? Ustedes, en su mayoría, dicen que muy poca. Vean, muy poca es la que más aparece. Pero la que le sigue es ninguna. O casi están iguales, vean. Yo las observo igual. Pero ustedes creen que la probabilidad que existe que el virus se retire de Guatemala en el 2021, poca. O sea, poca. Entonces, ahí estamos y ya tenemos, ya socializamos esa probabilidad de forma virtual en tiempo real y tenemos ya los resultados. Y asimismo, podemos nosotros de forma virtual también hacer encuestas para trabajar las probabilidades, especialmente las empíricas, a través de este tipo de encuestas. Entonces, acá yo opino lo mismo. O sea, para mí, que se vaya el coronavirus en el 2021, no le veo yo probabilidad. Ninguna veo yo probabilidad, ¿verdad? Entonces, compañeros, así en conclusión, vimos la probabilidad a priori, la probabilidad empírica y la probabilidad subjetiva. Son probabilidades que nosotros tenemos que manejar y en la próxima clase vamos a ver la probabilidad de éxito y fracaso. Esa es la que sigue. Bien, nos comunicamos en el grupo de WhatsApp para la asistencia y para las tareas y para cualquier duda. Bendiciones y buena tarde. Gracias por su participación. Sí. En la plataforma no está habilitado para marcar la asistencia, ¿verdad? Ahorita ya les va, dentro de 5 minutos ya les aparece, oye.